Hubo una historia en donde Belle tuvo que enfrentar a la mujer que ama, a su inspiración y su ideal, para proteger lo que era importante para él, Wayne. La historia que estás a punto de escuchar se sitúa cronológicamente casi llegando al final de la tercera temporada de DanMachi. Si no quieres verla, por favor cierra el video, pero si deseas conocer, de mi parte, la historia de la batalla más dolorosa, hablando en términos de corazón del chico, por favor quédate. Advertido eso, empecemos. Te voy a describir el contexto de donde se desarrollaron todas estas circunstancias. En un principio, los Xenos, monstruos inteligentes, fueron a la superficie para ayudar a sus amigos. En el camino, la familia Loki los localiza y pensando que son simplemente monstruos que escaparon del calabozo, empieza su cacería. La familia Hestia, quienes conocían la existencia de las criaturas inteligentes que podían razonar, deciden protegerlas. Y así, en esos días donde la cruel batalla se desarrolló por todo horario, la reputación de Belle, de el gran novato, decayó por los suelos. Eso fue debido a que él utilizó sus habilidades, su magia, para herir otros aventureros en pos de proteger un monstruo. Eso causó indignación en todas las personas. Su reputación estaba en el suelo. Con ese sobrenombre de el fanático de los monstruos, la humanidad dejó de creer en él, e incluso la familia quien lo tenía en cuenta, Loki, lo empezó a ver como una especie de peligro y riesgo en la eliminación de todas estas bestias. Tal fue su preocupación que le asignaron a Heinz Wallenstein para vigilarlo constantemente. Seguramente, el chico era la clave para encontrar la guarida de los monstruos. Eso era lo que creía Finn y lo que la mayoría de los aventureros consideraba. Llegando el último día de la batalla, la operación de la familia Hestia para rescatar a todos los monstruos de la superficie y devolverlos al calabozo se llevó a cabo. Su plan era formar un gran alboroto y realizar un paso de desfile directamente hacia una de las entradas secretas del calabozo. Causarían un gran alboroto para que sus demás hermanos se percataran de la posición de sus otros colegas y se unieran a este. Avanzarían y se abrirían paso hasta llegar a la entrada, y una vez cruzaran la puerta, habrían ganado. El trabajo de Belle era hacer de carnada. Trataría de distraer a todos los capitanes de la familia Loki para que estos se enfocaran en él y no pudieran ver a través de la estrategia. Y si, en el proceso, fuera capaz de llevarse el mayor número de aventureros, habría cumplido con su papel. Este plan fracasó y tuvo triunfo al mismo tiempo, pues no se lograron cumplir todos los objetivos, pero sí los suficientes como para colaborar en la gran operación. Principalmente, solo un solo capitán de la familia Loki se fijó en Belle, y esta era Heinz Wallenstein. Ella fue la encargada o la asignada de vigilar al chico bajo todos sus movimientos, y esto lo limitaría mucho. Aunque no solo ella era quien se encontraba pendiente de sus acciones, casi todos los aventureros de la ciudad se fijaron en el niño. Sabían que si lo seguían, seguramente llegarían al premio gordo, al gran tesoro. Por eso, más de la mitad de todos lo siguieron hacia donde él fuera. Y una vez el muchacho se convirtió en el objetivo público número 1, corrió. Se aseguró de distraer y de llevarse la mayor cantidad de humanos posibles del lugar en donde se ejecutaría la operación. Una vez los alejó lo más que pudo, utilizó un ítem especial entregado por Urano para levantar una gran cortina de humo y así despistar a los aventureros. De esta forma podría moverse de nuevo, y una vez todos entraron en la confusión y el pánico, utilizó el segundo ítem entregado por el gremio, la capa de Hades. Esta permitía que, cuando se equipaba en el reverso, volverse completamente invisible. Incluso era capaz de amortiguar el sonido realizado por su portador, un ítem mágico creado por Fels. Puede que esto engañara a aventureros de nivel medio y de nivel alto, quizás de nivel 3 a 4, pero aquellos con sentidos muy agudos como los de nivel 5 o 6 no serían despistados y podrían seguirle su rastro. Lily también colaboró en esta operación. Una vez todos fueron despistados del paradero de Belle, ella empezó a informar de que él se encontraba en un edificio y correr rumores falsos para que todos se dispersaran en busca del muchacho. Belle corría. Con su primer objetivo cumplido y aún pendiente el segundo, decide empezar a actuar en cuenta propia y a ayudar a los Xenos que encontrara en el camino. Ese era el plan, pero desafortunadamente una sombra lo seguía muy de cerca.
Ainz, aunque no podía verlo, podía rastrearlo, y mientras se acercaba lentamente hacia él, una figura se presentó ante ellos. De repente, esta desenvainó su espada de madera y la apuntó ante la princesa de la espada. Era Ryu, utilizando una capucha para ocultar su identidad. Mira a los ojos a Ainz y le dice: «Princesa Espada, te desafío a un duelo». Ella se encontraba bastante incrédula, pues este momento era el más inoportuno que podría encontrar. Estaba persiguiendo a la persona que debía vigilar y un extraño se presenta ante ella para desafiarla a un duelo. Esto era bastante conveniente. No tenía tiempo, pero aún así tenía que responder a las expectativas de este retador, pues si le daba la espalda podría ser fatal. Podía sentir una gran fuerza proveniente del mismo. Y el motivo es que Ryu, pese a que ser nivel 4, había recibido un impulso de nivel de Haruhime, adquiriendo así la fuerza de un guerrero nivel 5. Esto no bastaría para derrotarla, pero por lo menos sí para retrasarla, y ese era su objetivo. La batalla se desenfrenó. Bell aprovechó para escapar. En ese combate, lastimosamente, Ryu no fue capaz de resistir por más de 3 minutos. La batalla fue acalorada, el escenario fue destruido, varias paredes estaban derrumbadas y Ryu, siendo derrotada, se encontraba recostada en el piso con un poco de sangre en su boca. No la mató, obviamente, ella no busca ni ejecutaría a ningún humano. Le bastaba solamente dejarlos inconscientes. Ryu, al despertar, piensa que se había enfrentado a ese gran monstruo. Solamente le había tomado 5 años en llegar al nivel 6 y ella, con todo su tiempo de entrenamiento y de práctica, solo fue capaz de retenerla durante 3 miserables minutos. Retomando su camino, visualiza el rastro de Bell y así lo encuentra. Se acerca y hace un salto acrobático para pararse justo enfrente de él. Desenvaina su espada y apunta su filo hacia su dirección. Arrinconado, Ainz le exige que revele el velo y muestre su rostro, y él, como si no le quedara más remedio, le hace caso. Se quita la capa y muestra la cara. Detrás de él había un monstruo con forma de chica. Ainz la reconoció. Fue el motivo por el cual el niño se enfrentó a otros humanos, a otros aventureros y los lastimó utilizando sus armas y su magia. Ambos guerreros, maestra y estudiante, estaban sosteniendo contacto visual. Los ojos de Ainz se veían un tanto reprimida, como si le doliera la escena que estaba viendo, y Bell tenía una mirada bastante preocupada. Efectivamente, también estaba sufriendo porque ahora debería enfrentar a la mujer que admiraba y amaba. En un principio trataron de hablar, pero Ainz se negaba a escuchar. Bell lanzaba gritos desesperados para tratar de comunicar sus ideas, pero Ainz las negaba rotundamente, se negaba a aceptarlas. El chico trató de evocar la conversación que sostuvieron varios días atrás sobre qué pasaría si descubrieras monstruos que tuvieran la capacidad de sentir, de llorar, de sonreír y con quienes podrías hablar. En aquella oportunidad, Ainz le contestó que sin importar qué clase de monstruo fuera, si hablara o no, ella cumpliría su papel de aventurera y los masacraría, los mataría a todos. Volviendo al presente, esa conversación se presentó en la mente de Ainz. Miró los ojos del chico y le dijo: «Mi respuesta aún no ha cambiado. Si encuentro un monstruo, lo cortaré». Las súplicas de Bell no llegaron y una batalla estaba a punto de iniciar. Un grito desesperado salió desde los labios del muchacho diciéndole a Gwen que corra, que escape. Él se encargaría de ganarle el tiempo suficiente para que ella tomara la distancia necesaria para sobrevivir y escapar. Aún con sus ojos llorosos, ella da media vuelta y sale corriendo. Bell desenvaina sus 2 dagas y se lanza en una arremetida de gran poder sobre la persona a quien admira. Evidentemente, su fuerza no tiene comparación con ella. Por eso, para asegurarse de dar un impacto por lo menos igualado, se asegura de dar varias vueltas en el aire, acumulando energía cinética en sus dagas, para que, al momento de contactar, por lo menos pudiera afectarla en algo. Dando varios giros en el aire y finalmente aterrizando sus 2 dagas, la carmesí y la negra, en la espada plateada de Ainz, grandes chispas empiezan a salir de ese lugar. Ainz no retrocede ni un paso y por el contrario, con un empuje de su arma, manda a volar a Bell. En el aire, el chico se recompone, realiza una voltereta para caer de pie, pero una vez aterriza, se da cuenta que su oponente había desaparecido. Un destello plateado pasó por sus ojos. Era la armadura de Ainz
quien decidió ignorarlo, saltar sobre él para perseguir al monstruo. La velocidad de ambos oponentes no tenía comparación. Ainz era mucho más rápida que Belle. Por eso, aunque él empezara a perseguirla, jamás llegaría a tiempo. Jamás lograría interceptarla antes que su espada alcanzara la espalda de su amiga. En solo cuestión de segundos, Wine moriría. Por eso, en un movimiento desesperado, el cual, sinceramente, él odió por parte misma, levantó su mano y le disparó una bola de fuego hacia la persona que admira, interceptándola. Ainz no pudo ignorar el despliegue de la magia, y esta la obligó para realizar maniobras evasivas y esquivar la magia. Cancelando su persecución, Belle vuelve a disparar más destellos rápidos para destruir el entorno y así dificultarle su avance. En un principio este plan tiene éxito, pero aún así el remordimiento en su corazón era muy grande. Estaba desplegando magia letal ante un ser humano y sobre todo ante la persona que él ama. Su estómago se revolvió, le dieron ganas de vomitar, el desprecio por sí mismo se hizo aún más grande, pero tenía que tragárselo, tenía que protegerla. Ainz, reacomodando su postura, se prepara para reanudar su persecución. Dejó de prestarle atención a Belle. Puede que la haya interrumpido, pero luchar contra él no era su objetivo. Ella no quería hacerlo. Tenía que cumplir su deber como aventurero. Tenía que matar a Wine. Levantándose otra vez, vuelve a perseguir al dragón. Y Belle trata de hablar con su diosa mediante un artefacto de comunicación para que le indicara el camino más corto para llegar donde estaba Wine. Le dice que tiene que subir por los tejados y avanzar directo. Tomaría un atajo para alcanzarla e interceptarla. Pasado unos cuantos segundos y con una adrenalina surgida desde su corazón, sus piernas se mueven más rápido que de costumbre y en cuestión de instantes se para justo entre Ainz y Wine antes de que ella lograra alcanzarla. En este punto, la batalla se desarrolla en un callejón bastante angosto donde las armas del muchacho tenían ventaja. Ainz estaba equipada con una espada larga, la cual chocaría con las paredes si ella trataba de realizar movimientos amplios, y las dagas de Belle, quienes utilizaban movimientos cortos y rápidos, tenían ventaja sobre el armamento. La espadachín mira a su amigo y le dice con un tono frío: muévete. Pero Belle aún trata de hacerla entrar en razón, aún quiere hablar con ella. Negándose, Ainz se abalanza sobre el muchacho y aquí empieza un segundo asalto de poder. Sabía que él no podía competir en ningún aspecto ante ella. Era más rápida que Dixon y más fuerte que Frine. Si quería confrontarla y tener la más mínima oportunidad de ganar tiempo, debía hacerlo con todas sus fuerzas. Y así, desenvainando sus dos dagas en ambas manos, se abalanza con la rabia del conejo. Varios ataques, tajos iracundos se realizan simultáneamente y se concadenan. El chico estaba atacando con todo lo que tenía. Sus ataques llovían violentamente y Ainz lo único que podía hacer era bloquear. El escenario le impedía realizar contraataques. Pasaron varios segundos y la lluvia de ataques no cesaba. Finalmente, la princesa de la espada se da cuenta de algo y toma distancia. Estaba bastante impresionada. El niño la había obligado a retroceder. La mano con la que sostenía su espada y bloqueaba todos los ataques estaba entumecida. Sus dedos temblaban. Entendió que el chico se había vuelto más fuerte. Esta era la primera vez que ella tendría que enfrentarlo de una forma seria para poder vencerlo. No podía ser más condescendiente ni contenerse. Belle se había convertido en un oponente del cual no podía tomarlo a la ligera. Sus ojos se agudizaron, su postura se levantó y, con un paso que rompió el suelo, se abalanzó sobre el conejo. Movimientos elegantes, pero al mismo tiempo letales, empezaban a circular por su espada. Esta no se frenaba por las paredes, por el contrario, roca que chocaba era roca que era cortada. Parecía como si no existiera ningún muro que la frenara. Cerrando la distancia, hace un tajo vertical que impacta directamente en las dagas del muchacho. Pero la fuerza almacenada fue tal que sus brazos retrocedieron hacia atrás. Su guardia estaba destrozada. Solo le tomó un movimiento para romperlo. Después, en su segundo estoque, se dirigía directamente hacia sus costillas. Belle pudo olerlo, el aroma de la muerte. Esta aventurera de nivel 6 solo le bastarían 2 ataques para matarlo.
Un paréntesis de la historia, por lo que te acabo de contar, aparentemente Ainz Wallenstein tendría el mismo poder que el Juggernaut, bestia que aparecería en los volúmenes posteriores. Sinceramente considero que su poder de ataque es el mismo. Volviendo a la historia, Vel estaba a punto de ser cortado a la mitad, pero ella no vino aquí a asesinar humanos. Dándole la vuelta a su espada, lo golpeó con el reverso de la hoja, por la parte que no tenía filo, y esta impactó de lleno en sus costillas. El sonido de una fractura resonó por todo su pecho y él fue lanzado con violencia hacia la pared. El impacto fue tal que grietas se formaron en el muro. Su cabeza chocó contra ladrillos y cayó al suelo. Por un instante, el mundo fue blanco. Un pitido en su oreja empezó a sonar. Él estaba a punto de quedar inconsciente. Lo único que veía desde el piso eran las botas de aquella princesa que caminaba en dirección hacia la bestia que él trataba de proteger. Pero antes de que ella emprendiera carrera para perseguirla, la voluntad de Vel ardía con furia. La intensidad de salvarla era más fuerte que su deseo de dormir. Levantándose, conteniendo el aliento, apretando sus dientes para evitar desmayarse, se para sobre sus dos piernas, causándole varias sorpresa e impresión a la espadachina. Mostrando una sonrisa intrépida, se limpia la sangre de su rostro, levanta sus dagas y dice: esto aún no termina. Ainz reconoce que no debe darle la espalda, debe enfrentarlo, debe noquearlo para poder alcanzar su objetivo. Y así, el tercer round empieza. Vuelven a abalanzarse o a arremeter sobre sí mismos. Los ataques de Ainz eran, por mucho, muy superiores. Su número de impactos era desproporcional. Por cada ataque que realizaba Vel, Ainz estaba lanzando 6. Eran rápidos y pesados. Cada uno de ellos impactaba en la armadura de adamantina que el muchacho tenía equipada. Aunque ninguno tenía intención asesina, todos eran realizados con el reverso de la hoja, por eso Vel era capaz de aguantarlos. Quizás uno que otro era capaz de desviarlo. Los días de entrenamiento que tuvieron los dos juntos empezaron a florecer. Todas las tácticas, todas las estrategias que él había visto y que le había aprendido empezaron a manifestarse en este combate. De esos ataques que eran de 6-1, empezaron a convertirse de 5-1, después a 4-1. Y no siempre estos impactaban. La defensa del muchacho empezó a erguirse, a levantarse, empezaba a esquivar de una forma más natural, a desviar e incluso contraatacar. El muchacho estaba creciendo en este combate, pero no era suficiente. Aunque el muchacho tuviera un crecimiento demencial, el abismo en la diferencia de poderes era muy vasto como para superarlo. Esta prueba de resistencia estaba pasando factura en el cuerpo del muchacho. Las contusiones y los hematomas por todo su cuerpo empezaron a acumularse y su resistencia era drenada. Ella podría matarlo cuando quisiera, pero no lo hacía. Después de todo, no era lo que quería. Por eso aplicó más fuerza en los golpes de impacto. Quería asegurarse de noquearlo. Finalmente, en un arte marcial, cuando Vel estaba a punto de alcanzar su límite, de una patada es asentada directamente en su abdomen. Una onda expansiva sale de su cuerpo y Vel sale a volar varios metros en el cielo. Finalmente, la gravedad lo atrae, lo reclama y cae al suelo. Sin aire en sus pulmones, Vel no es capaz de levantarse y por unos instantes su conciencia desaparece. Con el chico abatido en el suelo, la expresión de la princesa de la espada era desolada y devastada. Se sentía mal, miserable consigo misma. No quería pelear con él, pero ya había ejecutado el duelo y había ganado. Era momento de reclamar su trofeo, dar media vuelta y continuar la caza de la bestia. Le da la espalda a Vel y reanuda su persecución. Wine había alcanzado la distancia y el tiempo suficiente para ocultarse, pero no sería por mucho tiempo. La voz de Hestia sale por el intercomunicador que Vel tiene en su guantelete. Trata de averiguar cuál es la situación y preguntar si él estaba bien. Fue gracias a la voz de su diosa que el muchacho volvió al mundo, volvió a despertar. Reacomodando sus pensamientos, dedujo que si se quedaba en el suelo en este punto, Wine moriría. Entonces, si quería salvarla, debería levantarse, debería volver a enfrentar a su admiración.
Con sus piernas temblando y sangrando por varias partes, él ignora el dolor y se levanta. Le pide a su diosa que le informe la ubicación exacta de su amiga y que también le indique el camino más corto para llegar a ella. Ainz desconocía su punto y por ende el rastreo tomaría más tiempo. En cambio Belle, si fuera directamente hacia ese lugar, llegaría antes. Respirando pesadamente, obliga a sus piernas a caminar, pero no era suficiente. Tenía que correr más rápido que antes, y así, gritando con fuerza, reúne el coraje suficiente para continuar su misión. Siguiendo las instrucciones de Hestia, el muchacho encuentra al Xenos en cuestión de minutos. La toma de la mano y le indica el camino para poder escapar. Un plan empezaba a nacer en la mente de Belle por el escenario en el que estaban pasando. El lugar le parecía bastante familiar. Antes había estado aquí. Y eso fue el día de la Monsterpedia, cuando él estaba siendo perseguido junto a su diosa por aquella bestia de lomo plateado. En ese momento él pensaba que le gustaría por lo menos una sola vez ver el rostro de Ainz, y ahora él era perseguido por aquella persona. Era bastante irónico. Recordó el pasadizo por el donde le había pedido a Hestia que escapara, una especie de túnel. Si él dejaba que Wayne cruzara ese lugar, podría posicionarse como guardia del lugar y así ganarle el tiempo suficiente para que escapara. Por supuesto, el castigo que iba a sufrir quizás no pasaría de la peor paliza de su vida, pero por lo menos no moriría. Y mientras eso pase, podría enfrentarla con todo lo que tiene. Mentalizando su cuerpo y su mente, le entrega el aparato de comunicaciones a Wayne para que Hestia pudiera darle las indicaciones para que ella pudiera encontrar el desfile de monstruos y así unirse en la caravana que se dirigía directamente hacia el calabozo. Mientras tanto, él ganaría todo el tiempo necesario y posible. Ella, a regañadientes y a punto de llorar, con el deseo de no dejarlo solo, acepta esa petición, acepta su voluntad, toma esa joya y sale a correr por el pasillo. Finalmente él presiona un botón y la puerta se oculta como si fuera un laberinto. Tomando una profunda respiración, se da media vuelta y la ve ahí, Ainz, parada delante de él. Este sería el cuarto y último round entre los dos guerreros. Nuevamente, ella le suplica a Belle que se mueva. Le dice por favor con palabras como si estuviera rogando. Pero la voz del muchacho es firme, se niega rotundamente a dar un paso hacia atrás. Si quería proteger a sus amigos, tendría que crecer, tendría que enfrentar a la persona que admira y superarla. Para que nadie más muriera, él debería ser fuerte. Su deseo y su determinación era intenso. Su corazón empezaba a latir con fuerza y un brillo plateado bastante tenue se miraba en sus pupilas. Su habilidad de desarrollo, deseo inquebrantable, aquella que afecta su crecimiento, estaba empezando a funcionar. Latía con fuerza. Su espalda, su texto sagrado, empezaba a dar palpitaciones, pulsaciones de luz. Sentía como su estado, como su alma empezaba a brillar y a crecer. Lanzando un grito de guerra, se abalanza sobre la persona que admira y su daga vuelve a entrar en contacto con su espada por quinta vez. Pero esta vez era diferente. El peso de su ataque ya no tenía comparación con los anteriores. La fuerza acumulada fue tal que el brazo de Ainz tuvo que retroceder para amortiguar un poco el impacto. Los ojos de la espadachina se abrieron de par en par y en su mente pensó, volvió a fortalecerse. Dando un paso hacia adelante, con un pisotón, varias fisuras salieron desde la planta de sus pies en el concreto y así reanuda ataques destructores hacia su objetivo. La princesa de la espada empezaba a bloquearlos a todos, pero en esta oportunidad no podía dominar el combate. Belle no le quería dar espacio para que ella pudiera abalanzar su espada. Sus ataques estaban llenos de voluntad y ráfagas de viento los acompañaban por cada vez que impactaba. Cuando las hojas de ambas armas chocaban, chispas se disparaban. La caballero ya no podría seguir regalándole más oportunidades a Belle. Si quería terminar esto de una buena vez, tendría que abrumarlo con su fuerza. Y en el momento en que ambas armas volvieron a entrar en contacto, ella empujó todo su peso y poder en su arma, deteniendo así aquel frenesí de ataques tormentosos que la azotaban.
Con una expresión bastante molesta, mira a los ojos a Belle y le dice: no quiero pelear contigo, por favor, para, ¿por qué tienes que llegar tan lejos? Respondiendo a esa pregunta, Belle grita con todas sus fuerzas: yo tampoco quiero pelear contigo, pero debo proteger a aquellos que son mis amigos. Ahí trataría de volver a hablar con ella. Finalmente le dio la oportunidad del diálogo y no la iba a desperdiciar. Volvió a repetir lo que había dicho anteriormente: existen unos monstruos que pueden razonar, que pueden pensar y que pueden sentir. Ellos no merecerían morir por nuestras manos, y lo que Belle estaba haciendo era protegerlos. Pero Ainz se negaba a entender, no quería. Replica diciendo que aquellas bestias tienen garras, tienen alas y colmillos para desgarrar y matar a personas, pero en un argumento lógico Belle explica que los aventureros no son diferentes. Si ellos quisieran, podrían masacrar a miles de personas. Su nivel de peligrosidad no era muy diferente. De hecho, los monstruos que piensan son más humanos que otros humanos. Existen aventureros que son peores que las bestias. Sus palabras, por primera vez, habían sacudido a la caballero. Con una expresión lúgubre y fría, mira al piso, toma su distancia, apunta su hoja a Belle y, renegando todo lo que habían discutido, dice un ultimátum: esta es la última advertencia, Belle. Si no te mueves, te voy a cortar. Pero la resolución del niño es firme y con voz potente dice: no me moveré. Levanta sus dagas preparándose para la continuación del combate, pero la niña seguía aún más mortificada. De verdad, desde el fondo de su corazón no quería lastimar al conejo, no quería lastimar a este compañero, pero tenía que hacerlo. Sus principios la obligaban. Con una intimidación bastante pobre, le dice que cuando lo corte le va a doler mucho, pero Belle no le importa. Sus ojos están resborsantes de determinación y ella, en un tono bastante triste, se lanza sobre la cabeza del muchacho. Su intención era hacer un tajo vertical. La tristeza se podía ver en su expresión, pero una silueta se cruza en su camino. Wine, quien se supone que debía haber escapado por el pasillo, se devolvió, dándole la espalda a Belle y encarando de frente a la princesa que sería su verdugo, extiende sus manos como si protegiera al muchacho y grita en lenguaje humano: no te atrevas a lastimar a Belle. Al escuchar las palabras provenientes de un monstruo por primera vez, la hoja de la princesa de la espada, la hoja de Ainz Wallenstein, se frena en seco. Impactada, estaba en shock. Miles de emociones empezaban a arremolinarse en su mente, a punto que no era capaz de pensar bien en una idea clara. Wine seguía diciendo más palabras, implorando que no lastimara más a Belle, que no atacara a su héroe. La expresión de la espadachina, luego de escucharlas, se devastó, se contorsionó en una forma bastante dolorosa y con un grito de furia exigió silencio. No quería que ella hablara más, quería respuestas. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Pero ella, en un tono simple, dice: quiero a Belle, quiero volver a casa. Estas palabras eran como veneno para el corazón del aventurero de primera clase. Miles de monstruos habían caído bajo su espada y ahora resulta que ellos sentían. Negando esa premisa, decide aferrarse a sus principios. Mira a su objetivo y le recrimina: tienes garras que lastiman a personas, alas que las asustan y una piedra que si te golpean te descontrolas. Eres una amenaza para el mundo, debes morir. Pero al escuchar esas palabras, la determinación del monstruo se alza aún más. Mira sus manos y delante de Ainz le muestra cómo ella misma se arranca las garras de sus manos. Toma la única ala que había en su espada y también se la arranca con violencia. El mensaje para la espadachina era claro: quiero vivir, no soy una amenaza, yo soy como ustedes. Luego explica el monólogo de cómo conoció a Belle, de cómo ella se encontraba sola, en la oscuridad, con miedo, hasta que finalmente su héroe la rescató, y por eso ella quería permanecer al lado de él. Esa palabra fue la ganadora. Ainz miraba el vacío como si en su mente estuviera viviendo la experiencia que ella le estaba contando, y finalmente su corazón no pudo soportarla más. Sus principios perdieron y ella, sin soltar su espada, la bajó
y pronunciando unas palabras que parecían murmullos, expresó: no puedo matarlos. Y así fue como terminó la pelea que tuvo Heinz Wallenstein con Velkranel. No te narraré lo que pasaría después ni los acontecimientos posteriores, porque eso será trabajo del anime que saldrá la próxima semana. Pero no te preocupes, todos sabemos que las adaptaciones a veces son malísimas y omiten muchos datos interesantes o curiosos, pero yo estaré ahí para contarte absolutamente todos, así que aguárdalos. Sin más que decir, pasamos los 25 minutos y ahora el diablo viene a cantarte. ¿Se han dado cuenta? Mi canto cada video se empieza a hacer más y más poderoso y la probabilidad del 4% ha subido al 5%. A este paso, pronto los demonios invadirán el mundo. Si quieres que ese día llegue, por favor dale like, me gusta y comparte este video. Entonces empecemos. Empieza tú, mi chavo. Dale, con gusto. Aquí vamos, empieza el cumbión bien loco. Now or never, just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. Night sky reflects in my eyes. Hikari no shite modobashi. 手紙上の手にしねくりMariana body to the harness with myself. Come clean, get some McDowell's, how that's in the second seal. Keep your bills, keep it the cash. After the matter was last beat. Everybody, brutal with me. You put it the kuru the kimi me. Everybody, break the beers, let the get the yuruganai. 何百回だって何百回だって気重ねて舞い触れな my fate 総裁の証明 It's at myself I gotta make a change 歪んだ世界でシャツをたどって恋にならない叫びの際で何百回だって何百回だって High fun to free myself Now or never, just fight it out, just fight it out, just fight it out, just fight it out. Y bueno, eso sería todo. Por favor, no olvides suscribirte al canal de Xiaomikai o yo iré directamente hacia tu casa y te obligaré a suscribirte. Nos vemos, muchachos, adiós. Y no, en serio, espero no verlos en un tiempo, por favor, que no aparezca, se los juro, lo van a lamentar.